el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Bienvenidos seamos todos a esta Eucaristía, los que participáis aquí presentes en la Basílica de la Concepción y todos aquellos que nos siguen por medio de 13 Televisión, particularmente los ancianos, enfermos, cuidadores. Hoy la Iglesia nos invita a recordar y a celebrar la memoria de uno de los santos que lleva por apelativo Magno, San Alberto Magno, obispo y doctor de la Iglesia, nacido en Alemania alrededor de 1206. Ingresó en la Orden de Predicadores y fue maestro de Santo Tomás de Aquino en la Universidad de París. Años después se vio obligado a aceptar la sede episcopal de Ratisbona, desde la cual se esforzó en fortalecer la paz entre los pueblos y al cabo de un año prefirió la pobreza de la orden a toda clase de honores. Murió en Colonia en el año 1280. Pero sobre todo San Alberto, que es patrón de los científicos, nos enseña y su legado nos dice que no hay oposición entre la ciencia y la fe. No solo eso, sino que existe verdadera amistad entre fe y ciencia y que los hombres de ciencia pueden recorrer, mediante su vocación al estudio de la naturaleza, un auténtico y fascinante camino de santidad. Hoy es buen día para pedir por todos los científicos. Así lo vamos a celebrar en esta Eucaristía, en la que al comienzo de ella, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconocemos pecadores e imploramos la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que has hecho grande al obispo San Alberto Magno al conciliar la sabiduría humana con la fe divina, concédenos aceptar de tal modo el magisterio de su doctrina que a través del progreso de las ciencias lleguemos a conocerte y amarte más profundamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de los Macabeos. En aquellos días brotó un vástago perverso, Antíoco Epifanes, hijo del rey Antíoco. Había estado en Roma como rehén y subió al trono el año 137 de la era seleucida. Por entonces surgieron en Israel hijos apóstatas que convencieron a muchos. Vayamos y pactemos con las naciones vecinas, pues desde que nos hemos aislado de ellas nos han venido muchas desgracias. Les gustó la propuesta y algunos del pueblo decidieron acudir al rey. El rey les autorizó a adoptar la legislación pagana y entonces, acomodándose a las costumbres de los gentiles, construyeron en Jerusalén un gimnasio, disimularon la circuncisión, apostataron de la Alianza Santa, se asociaron a los gentiles y se vendieron para hacer el mal. El rey decretó la unidad nacional para todos los súbditos de su reino, obligando a cada uno a abandonar la legislación propia. Todas las naciones acataron la orden del rey e incluso muchos israelitas adoptaron la religión oficial, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. El día 15 de Casleu del año 145, el rey Antíoco mandó poner sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación y fueron poniendo aras por todas las poblaciones judías del contorno.
Quemaban incienso ante las puertas de las casas y en las plazas. Rasgaban y echaban al fuego los libros de la ley que encontraban. Al que le descubrían en casa un libro de la alianza y a quien vivía de acuerdo con la ley, lo ajusticiaban según el decreto real. Pero hubo muchos israelitas que resistieron, haciendo el firme propósito de no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquellos alimentos y profanar la alianza santa, y murieron. Una cólera terrible se abatió sobre Israel. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. Dame vida, Señor, para que acepte tus preceptos. Sentí indignación ante los malvados y abandonaron tu ley. Dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. Los lazos de los malvados me envuelven, pero no olvido tu ley. Dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. Líbrame de la opresión de los hombres y guardaré tus mandatos. Dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. Ya se acercan mis inicuos perseguidores, están lejos de tu ley. Dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. La salvación está lejos de los malvados que no buscan tus decretos. Dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. Viendo a los renegados sentía asco, porque no guardan tus palabras. Dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba la gente, preguntaba qué era aquello, y le informaron: pasa Jesús Nazareno. Entonces empezó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo: Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y lo seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alabó a Dios. Palabra del Señor. Quisiera comenzar estas palabras, esta pequeña reflexión, conectando los dos textos que hemos proclamado, el de la lectura de la carta del libro de los Macabeos y el Evangelio de Lucas del ciego de Jericó, con dos acontecimientos que hemos vivido recientemente. Ayer mismo se clausuraba el Congreso Católicos y Vida Pública aquí en Madrid, sobre el tema de la corrección política, esa cultura de la cancelación, esa especie de anular a aquellos que parece que no piensan igual o que son diferentes y son distintos, y entre ellos muchas veces apartar o
o laminar un poco el Evangelio y todo lo que suene a la cultura cristiana. Y yo creo que conecta bien precisamente con este libro de los Macabeos, porque nos dice que en el fondo, en ese momento, el rey prescribió en todo su reino una especie de uniformización, que todos debían ser iguales, todos tenían que cumplir las órdenes de ese rey, ¿verdad? Incluso muchos israelitas aceptaron el culto pagano, sacrificaban los ídolos y profanaban el sábado. En el fondo, podríamos decir que se coló por ahí un poco de mundanidad, esa mundanidad espiritual de la que nos habla el Papa Francisco. La mundanidad espiritual llevó a la apostasía y a alejarse de la verdadera fe. Es un poco lo que nos podría pasar en algunos casos o puede pasar a las sociedades actuales, ¿verdad? Que por medio de la mundanidad se llegue a una especie de apostasía silenciosa. Sin embargo, lo importante es que hubo algunos que a pesar de esas dificultades y a pesar de esa oposición, se resistieron, hicieron un firme propósito, dice, de no comer alimentos impuros, prefirieron la muerte antes que contaminarse de aquellos alimentos y profanar la Santa Alianza. Es decir, fueron fieles a su fe y por lo tanto a su compromiso. Yo creo que es una invitación también a cada uno de nosotros a afianzar esta fidelidad en la palabra, en el Evangelio y en nuestro compromiso como testigos del Evangelio en medio del mundo. Y la segunda lectura, el Evangelio que hemos proclamado hoy, nos conecta precisamente con la Jornada Mundial de los Pobres que también se celebraba ayer domingo. La presencia del ciego de Jericó al lado del camino parecía que estaba como apartado, como que no contaba, que nadie le hacía caso. Aunque el camino es a veces lugar de encuentro, para este ciego era un lugar de abandono y sobre todo de indiferencia. Y en ese momento se le anuncia, y hay algo importante: pasa Jesús. El paso de Jesús por el camino de nuestra vida, el paso de Jesús por el camino de la vida de este ciego, supone liberación y salvación. Para este ciego, este paso de Jesús fue verdaderamente su Pascua, este paso verdaderamente de la ceguera a la luz, de la muerte, entre comillas, a la vida. Cuando pasa Jesús, siempre se produce esta liberación y esta salvación. El que abría los ojos a los ciegos. A diferencia de la multitud, este ciego ve con los ojos de la fe y gracias a ella su súplica tiene una potente eficacia. Al mismo tiempo, el texto de este Evangelio de Lucas nos refiere a una dinámica muy importante, ¿no? Se realiza como una especie de doble pasaje. Primero, la gente había anunciado la buena noticia al ciego, pero no quería tener nada que ver con él. Ahora Jesús pone al ciego en el centro de la atención de todos. Lo pone en el centro del propio camino aquel que estaba excluido. El ciego no veía, pero su fe le abre el camino de la salvación. También en nuestra vida Jesús pasa. Y cuando pasa Jesús y yo me doy cuenta, es una invitación a acercarme a Él, a ser mejor cristiano, a seguirle, a dar mejor testimonio en medio del mundo. Y finalmente, el pasaje se resuelve en una escena fuerte, ¿no? Jesús le devuelve la vista al ciego después de esa petición, y quizá también es la petición que todos podíamos hacerle a Jesús o que escuchamos de Jesús diciendo: ¿qué quieres que haga por ti? Cada uno de nosotros tendrá una súplica, una necesidad fuerte, y precisamente por esa fe del ciego le recobra la vista y le dice: tu fe te ha salvado. Como en toda curación se produce esa triple sanación: la curación física, la reintegración comunitaria y la salvación espiritual en esa dinámica. Y se producen dos milagros, porque el ciego pasa de ser alguien apartado a ser discípulo de Jesús.
pasa de estar a un lado del camino a ponerse a seguirle a Él detrás de Él. De una manera, después de ser discípulo, suponemos también que sería misionero, así que pasaría de ciego a discípulo, de discípulo a misionero. Y el segundo milagro que se produce es que en ese momento la gente que estaba allí congregada se pone a alabar a Dios. El doble milagro del testimonio de Jesús, cuando pasa en nuestras vidas, se hace el encontradizo y nos transforma. Dejémonos encontrar por Jesús, dejémonos curar por Él, nuestra vida será transformada, seremos mejores testigos en medio del mundo. Que así sea. Al celebrar la memoria de San Alberto Magno, que hizo de su vida una entrega generosa al Evangelio, invoquemos la ayuda divina sobre la Iglesia y sobre todos los hombres. Por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor suscite en ella doctores y predicadores de la fe evangélica, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los teólogos que profundizan en la fe de la Iglesia, para que la hagan accesible y el Evangelio pueda ser la fuente de vida para todos los creyentes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de las naciones, para que pongan todo su empeño en el reinado de la justicia, de la libertad y de la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los jóvenes que viven sumergidos en la ignorancia de la verdad de Cristo, para que no les falte quienes los ayude a descubrirla, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros mismos, para que aprendamos sinceramente la sabiduría de las cosas de Dios y la comuniquemos generosamente a los demás, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre de las misericordias, te rogamos que derrames sobre nosotros, por intercesión de San Alberto Magno, tu gracia salvadora, y nos conceda servirte con entrega generosa, amando a nuestros hermanos con amor incansable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que trayendo ante el altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que te agrade el sacrificio que ofrecemos con alegría en la fiesta de San Alberto Magno, cuyas enseñanzas nos impulsan a alabarte y a entregarnos enteramente a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Alberto Magno, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de la familia Dual de Viñeta, Pedro, Faustino, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Alberto, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Intercambiamos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo.
Oremos. Señor Dios nuestro, que los sacramentos recibidos acrecienten en nosotros aquel fuego de la caridad que inflamó a San Alberto Magno y le impulsaba a entregarse constantemente al servicio de tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Glorificad al Señor con vuestra vida. Podéis ir en paz.